En la primavera de 1983, un agricultor llamado Carlos Mendoza recibió una carta de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, CRH, que la mayoría de los productores en su situación consideraron un regalo del cielo. El gobierno le ofrecía $18,000 en efectivo por adelantado para no sembrar maíz en 120 hectáreas de sus 400 hectáreas de tierra en el municipio de Los Mochis, Sinaloa. Esto formaba parte del programa de pago en especie o similar a las políticas de retiro de tierras de la época, una iniciativa federal masiva diseñada para reducir los excedentes de granos que estaban hundiendo los precios de los commodities y llevando a la quiebra a productores de todo el noroeste y el Bajío. Todo lo que Carlos tenía que hacer era firmar los documentos, aceptar dejar esas 120 hectáreas en barbecho durante una temporada de cultivo, y el gobierno le enviaría un cheque por $18,000, además de entregarle pago y almacenar grano equivalente al que habría cosechado. Era dinero gratis por no trabajar. Su esposa le rogaba que lo aceptara. Su banquero le aconsejaba que lo tomara. Todos los vecinos con los que hablaba estaban aceptando tratos similares, pero Carlos Mendoza, de 46 años, terco como mula y convencido de que sabía más que el gobierno federal, se negó. Sembró las 400 hectáreas completas. Lo que ocurrió en los siguientes 18 meses casi lo destruyó. Le costó su matrimonio y le enseñó una lección sobre soberbia y economía agrícola que pasaría el resto de su vida intentando olvidar. Antes de explicar exactamente por qué Carlos Mendoza tomó la decisión catastrófica de rechazar $18,000 de dinero gratuito del gobierno, hay que entender la crisis agrícola de 1983 y las medidas desesperadas que el gobierno estaba tomando para enfrentarla. A inicios de 1983, la agricultura mexicana estaba en su peor condición desde la época de la posrevolución. Los años de auge de los 70, cuando los precios de los commodities se dispararon y los valores de la tierra explotaron, se habían convertido en una pesadilla. Los precios del maíz habían caído de más de $3 por tonelada en 1973-1974 a alrededor de $2,20 en 1983 y seguían bajando. El trigo, la soya y otros commodities siguieron trayectorias similares. Mientras tanto, los costos de insumos, combustible, fertilizantes, químicos, equipo, seguían subiendo. La apretada pinza entre costos y precios estaba aplastando a los productores que se habían endeudado fuertemente durante el boom. Pero el problema no eran solo los precios, era el excedente. Los productores mexicanos, alentados por políticas gubernamentales y economistas agrícolas para sembrar de surco a surco durante los 70, habían producido tanto grano que los almacenes estaban rebosantes. Según datos de la SRH, las existencias de maíz en 1982 superaban los niveles históricos. El gobierno mismo almacenaba millones de toneladas en las bodegas de Conasupo. Grano que los agricultores habían entregado cuando no pudieron pagar sus créditos. Este excedente masivo deprimía los precios, lo que perjudicaba a los productores, lo que llevaba a más incumplimientos de créditos, lo que añadía más al excedente. Era una espiral mortal. La respuesta de la administración fue un programa de pago en especie anunciado en enero de 1983. El concepto era simple pero radical: pagar a los productores para que no produjeran. Si los agricultores voluntariamente dejaban en barbecho una porción de sus tierras de cultivo, entre el 10 y el 30% de sus hectáreas base, el gobierno los compensaría con pagos en forma de grano almacenado del gobierno. El productor podía entonces vender ese grano a precios de mercado, recibiendo esencialmente pago por un cultivo que no tuvo que sembrar, cuidar ni cosechar. El programa era voluntario, pero los incentivos eran enormes. Para un típico productor de maíz de Sinaloa en 1983, participar significaba recibir pago equivalente a quizá 80 o 90 quintales por hectárea por tierras que no tenía que trabajar, sin costos de insumos, sin mano de obra y sin riesgo. Los economistas proyectaban que si suficientes productores participaban, se reduciría la superficie sembrada en millones de hectáreas a nivel nacional.
se reducirían los excedentes y eventualmente se apoyarían precios más altos. Era teóricamente un ganar-ganar. Los productores obtenían ingreso garantizado sin costos ni riesgo. El gobierno reducía el excedente. Los precios se estabilizarían. Todos saldrían beneficiados. Millones de hectáreas se inscribieron eventualmente en el programa, el mayor programa de reducción de superficie sembrada en la historia agrícola mexicana. En los mochis, las tasas de participación superaron el 75%. Casi todos los productores que Carlos Mendoza conocía se habían inscrito. Carlos pensó que todos eran idiotas. Carlos había empezado a cultivar en 1960, cuando tenía 23 años, tomando el control de la parcela de su padre de 240 hectáreas. Había expandido lentamente a lo largo de los años, agregando 160 hectáreas más en 1975, llegando a un total de 400. Había sobrevivido al boom de los 70 y al inicio del declive de los 80, cultivando de forma conservadora, evitando deudas pesadas y confiando en su propio juicio por encima de los programas gubernamentales o los consejos de expertos. Tenía algo de deuda en equipo, unos $28,000 en un tractor John Deere 4240 que compró en 1979. Pero su tierra estaba pagada y sus costos operativos eran relativamente bajos. Era uno de los mejores productores del municipio, con rendimientos consistentemente por encima del promedio gracias a una gestión cuidadosa y atención al detalle. Cuando se anunció el programa, la reacción inicial de Carlos fue de escepticismo. No confiaba en los programas gubernamentales en general, y este le parecía demasiado bueno para ser verdad. Su esposa, María Elena, lo veía diferente. Una noche de febrero estaban en la cocina y ella había estado leyendo los materiales de inscripción que la Oficina de Extensión Agrícola del municipio había enviado. «Carlos, esto es exactamente lo que necesitamos. Podríamos dejar en barbecho 120 hectáreas, recibir $18,000 más el grano y reducir nuestros costos en unos $15,000, porque no tendríamos que sembrar, fertilizar ni fumigar esas hectáreas. Eso es como $33,000 de beneficio por no hacer nada». Carlos negó con la cabeza. «Es una trampa. ¿Cómo va a ser una trampa el dinero gratis? Porque el gobierno no regala dinero. Siempre hay un pero». María Elena dejó los papeles. «El pero es que no siembras. Eso es todo. Y ahorita, con los precios donde están, probablemente ganamos más con el pago del programa que sembrando esas hectáreas». Carlos no estaba de acuerdo. «Estás asumiendo que los precios se quedan bajos. ¿Y si suben?» María Elena lo miró como si estuviera loco. «¿Subir, Carlos? Los precios han estado cayendo durante 3 años. Hay un excedente de grano del tamaño de la sierra. ¿Por qué iban a subir?» Carlos se recargó en la silla. «Porque si todos dejan en barbecho sus tierras, la producción cae. Si la producción cae lo suficiente, el excedente desaparece. Y si el excedente desaparece, los precios suben, tal vez mucho. Y cuando eso pase, quiero tener una cosecha completa para vender, no un montón de grano que me dieron gratis». Era una teoría. No era del todo descabellada, pero se basaba en suposiciones sobre tasas de participación, clima y dinámicas de mercado que Carlos no podía predecir. María Elena intentó razonar con él. «Incluso si tienes razón y los precios suben un poco, estás apostando $18,000 garantizados por un quizás. Eso no es inteligente». La mandíbula de Carlos se endureció en la expresión terca que María Elena había aprendido a temer. «No voy a tomar dinero del gobierno por no trabajar. Soy agricultor. Yo siembro. Eso es lo que hago». La discusión duró semanas, pero Carlos no cedió. Se negó a inscribirse. Su banquero, un hombre llamado Jiménez, intentó convencerlo. Jiménez lo llamó al banco a inicios de marzo, justo antes de la fecha límite de inscripción. «Carlos, estoy viendo tu saldo de crédito y tus ingresos proyectados para este año.
Si siembras las 400 hectáreas a precios actuales, vas a ganar neto tal vez $15,000 después de gastos y pagos de crédito. Si tomas el programa en 120 hectáreas, vas a ganar más de $40,000 con menos trabajo y menos riesgo. Esto es obvio. Carlos negó con la cabeza. Aprecio el consejo, Jiménez, pero voy a sembrar. Jiménez intentó otro enfoque. Déjame ponértelo así. Si no tomas el programa y tienes un mal año, sequía, bajos rendimientos, lo que sea, tal vez no puedas pagar tus créditos. Entonces tendremos un problema. Si tomas el programa, tienes garantizado hacer tus pagos con dinero de sobra. Desde mi perspectiva, como tu prestamista, te recomiendo fuertemente que te inscribas. Carlos sintió un destello de enojo. ¿Estás diciendo que si no tomo el programa no me renuevas el crédito de operación? Jiménez retrocedió. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que me sentiría más tranquilo con tu situación financiera. Carlos se levantó. Voy a pagar mis créditos. Siempre lo he hecho. Salió. Jiménez lo vio irse y pensó, este hombre va a aprender una lección muy cara. Carlos sembró las 400 hectáreas en abril y mayo de 1983. Maíz en 320 hectáreas, soya en 80. Usó los mismos insumos de siempre. Fertilizantes, químicos, semilla. Sus costos para la temporada fueron alrededor de $58,000, más altos de lo usual porque estaba cultivando hectáreas que otros productores habían dejado en barbecho, así que no pudo compartir equipo ni mano de obra como a veces hacía. Pero estaba seguro de que el programa reduciría las hectáreas sembradas a nivel nacional en más del 30%. Eso tenía que apoyar los precios eventualmente. Solo tenía que producir una buena cosecha y esperar a que el mercado lo recompensara. El verano de 1983 trajo algo que Carlos no había anticipado: una sequía masiva. Empezó en junio con lluvias por debajo del promedio en Sinaloa y gran parte del noroeste. Para julio estaba claro que no era un periodo seco normal. Era la peor sequía desde los años 30. Las temperaturas superaron los 40 de Gauparazark durante días enteros. Las precipitaciones fueron menos del 40% de lo normal. El maíz en el noroeste se marchitaba en los campos. La SRH empezó a revisar sus estimaciones de producción a la baja cada semana. A inicios de julio proyectaban una cosecha nacional de maíz de millones de toneladas. Para finales de agosto proyectaban mucho menos. Era una catástrofe. Pero lo que hizo esto particularmente cruel para Carlos Mendoza fue que la sequía afectó a los que sembraron, pero no a los que se inscribieron en el programa. Esos productores tenían tierras en barbecho. No tuvieron cultivos muriendo en el campo. Ya habían recibido sus pagos. Estaban sentados en sus porches viendo cómo se quemaban las cosechas de los vecinos, y ellos estaban bien. Carlos, mientras tanto, veía cómo se marchitaban sus 400 hectáreas. Su maíz, que esperaba rendir 130 quintales por hectárea, estaba en camino a producir tal vez 60 quintales por hectárea si tenía suerte. Su soya se veía aún peor, tal vez 20 quintales por hectárea en lugar de los 45 proyectados. Para finales de agosto, Carlos sabía que estaba en serios problemas. Hizo los cálculos una noche, sentado en la mesa de la cocina con María Elena observándolo, su rostro tenso de enojo y preocupación. A 60 quintales por hectárea en 320 hectáreas de maíz, cosecharía 19,200 quintales. A precios actuales de $2,30 por quintal, que no habían subido a pesar de la sequía, porque el excedente masivo existente amortiguaba el impacto, sus ingresos brutos por maíz serían $44,160. La soya traería tal vez otros $9,000. Total bruto alrededor de $53,000. Sus costos habían sido $58,000. Iba a perder dinero antes de contar los pagos de crédito de $5,600 del año. María Elena finalmente habló. Si hubieras tomado el programa, tendríamos $18,000 en efectivo, más pagos en grano por otros $25,000.
estaríamos con $43,000 y costos de tal vez $40,000 porque solo habríamos sembrado 280 hectáreas. Estaríamos bien, Carlos. Estaríamos más que bien. Carlos no dijo nada. ¿Qué podía decir? Ella tenía razón. Había apostado y perdido. Lo siento, dijo finalmente. María Elena se levantó. Lo siento, no paga las cuentas. Salió de la habitación y Carlos se quedó ahí en el silencio, sintiendo el peso de su error aplastándolo. Pero empeoró, mucho peor. En septiembre, antes de la cosecha, la SRH anunció las reglas para el ciclo 1984. Y enterrada en las regulaciones había una disposición que perseguiría a Carlos. Los productores que habían participado en el programa en 1983 no serían elegibles para ciertos apoyos gubernamentales en 1984, incluyendo pagos por desastres y pagos compensatorios que habían formado parte de programas anteriores. La lógica era que si habías optado por no ayudar a reducir el excedente, no debías beneficiarte de programas diseñados para apoyar a los que cooperaron. Carlos no había sabido de esa disposición. Nadie la había enfatizado durante el periodo de inscripción, pero estaba ahí y le iba a aplicar. La cosecha llegó en octubre. Los rendimientos finales de Carlos fueron aún peores de lo proyectado. 55 quintales por hectárea en maíz, 18 en soya. Vendió todo inmediatamente porque necesitaba efectivo para pagar su crédito. Ingresos totales, $48,700. Costos totales, $58,000. Pérdida neta antes de pagos de crédito, $9,300. Después de pagos de crédito, pérdida de casi $15,000, sembrando 400 hectáreas en un año en que la mayoría de sus vecinos inscritos en el programa habían ganado $30,000 a $40,000 sin hacer nada. Carlos fue al banco en noviembre a discutir su situación. Jiménez miró los números y dijo lo que Carlos ya sabía. No puedes hacer tu pago de crédito. Te faltan $5,600. Además, tienes gastos de vida y costos de operación del próximo año que considerar. Carlos había estado temiendo esta conversación. ¿Cuáles son mis opciones? Jiménez se recargó. Honestamente, no muy buenas. Podrías vender algo de equipo para juntar efectivo, pero el mercado está terrible ahorita y vas a perder mucho. Podrías intentar refinanciar, pero tu ratio deuda-ingreso ya está alto y no creo que aprueben. O podrías vender algo de tierra. Carlos se sintió enfermo. La tierra ha estado en mi familia desde 1891. Jiménez asintió con simpatía. Lo sé, pero Carlos, tomaste una decisión al no tomar el programa. Esa decisión tiene consecuencias. No intento ser cruel, pero el banco tiene obligaciones. ¿Necesitamos que el crédito se atienda o necesitamos reducción de garantía? Carlos pidió tiempo. Jiménez le dio hasta enero para resolverlo. Carlos intentó todo. Acercó a vecinos para vender equipo. Su 440, su sembradora, su rastra. Pero los valores de equipo se habían desplomado durante la crisis agrícola. El 440, que compró por $38,000 en 1979, valía tal vez $18,000 ahora, y aún debía $22,000 en el crédito. Venderlo lo dejaría con un déficit de $4,000 y sin tractor. Buscó refinanciar con otros prestamistas. Nadie quiso tocarlo. Su balance estaba en números rojos y tenía historial reciente de pérdidas. Para diciembre, María Elena ya había tenido suficiente. Le dijo a Carlos que se llevaba a sus 2 hijos, ambos adolescentes, y se mudaba a casa de su hermana en Culiacán hasta que él resolviera cómo arreglar este desastre. No presentó divorcio, pero la separación era real. Carlos quedó solo en la casa del rancho enfrentando la posibilidad de perder tierra que su bisabuelo había trabajado porque había sido demasiado terco y orgulloso para tomar $18,000 del gobierno. Entonces, a inicios de enero de 1984, algo inesperado ocurrió. El impacto de la sequía en la cosecha de 1983 finalmente empezó a reflejarse en los precios de mercado.
Con la producción nacional de maíz reducida más del 35% respecto al año anterior y el programa habiendo dejado en barbecho tantas hectáreas, el excedente empezó a encogerse. Los precios del maíz comenzaron a subir. Para finales de enero habían llegado a $2,85 por quintal. Para marzo, $3,10. Para mayo de 1984, el maíz se cotizaba por encima de $3,40, el precio más alto desde 1980. Carlos no tenía grano para vender. Había vendido todo en la cosecha para pagar créditos, pero el aumento de precios le dio una idea. Aún tenía deudas y arrepentimiento, pero el aumento significaba que su cosecha de 1984, si podía sembrarla, podría ser rentable. Volvió con Jiménez con una propuesta. «Déjame sembrar de nuevo este año. Los precios están altos. Puedo ganar dinero si tengo una buena cosecha. Dame un crédito de operación. Permíteme diferir el pago de equipo por un año y me pongo al corriente». Jiménez estaba escéptico, pero no del todo insensible. «Carlos, no eres elegible para pagos compensatorios este año porque no participaste en el programa. Si los precios caen de nuevo, estás expuesto sin red de seguridad y me estás pidiendo diferir un pago que ya no pudiste hacer, lo que pone al banco en más riesgo. Necesito algo a cambio». Carlos sabía lo que venía. «¿Qué quieres? Quiero poner gravamen sobre 80 hectáreas de tu tierra como garantía adicional. Si incumples el crédito de equipo, tomamos las 80 hectáreas para cubrirlo». Carlos sintió que estaba entregando a sus hijos, pero aceptó. No tenía opción. Sembró 400 hectáreas de nuevo en 1984. Esta vez el clima cooperó. Lluvias normales, buenas temperaturas, sin plagas ni enfermedades mayores. Su maíz rindió 125 quintales por hectárea. Su soya llegó a 42 quintales por hectárea. A $3,20 por quintal para maíz y $6,80 para soya. Los precios habían subido en todos los rubros. Sus ingresos brutos superaron los $150,000, después de costos de unos $62,000. Ganó neto $88,000. Pagó el pago diferido, hizo el pago del año, abonó al principal y envió $20,000 a María Elena con una carta rogándole que regresara a casa. Ella volvió en agosto de 1984. El matrimonio estaba dañado, la confianza fracturada, pero intentaron reconstruirlo. Carlos había sobrevivido, apenas, pero el costo había sido enorme. Estrés financiero, tensión matrimonial, pérdida de respeto de vecinos que pensaban que había sido un tonto, el conocimiento de que había estado a punto de perder todo por orgullo y terquedad. En los años siguientes, Carlos se recuperó lentamente. Pagó el crédito de equipo para 1987. Nunca más rechazó un programa gubernamental sin analizar cuidadosamente costos y beneficios. Y nunca dejó de pensar en 1983, en los $18,000 que rechazó, en la sequía que no pudo predecir, en lo cerca que estuvo de perder un rancho que su bisabuelo había trabajado. Ahora explico el contexto económico y de políticas más amplio de lo que le pasó a Carlos Mendoza, porque su historia ilustra algo crucial sobre la agricultura. A veces la decisión económicamente racional se siente mal emocionalmente, y a veces la decisión emocionalmente satisfactoria es económicamente catastrófica. La decisión de Carlos de rechazar el programa se basó en una teoría que no era irrazonable. Si suficientes productores dejaban tierras en barbecho, la producción caería y los precios subirían. Quería estar posicionado para beneficiarse de esos precios más altos con una cosecha completa. El problema fue que apostó por un resultado que no podía controlar y asumió riesgos que no podía permitirse. El programa ayudó eventualmente a sostener precios, pero no en 1983. En 1984 y después, tras la sequía que ya había devastado a los que sembraron, y aún así el aumento de precios fue impulsado más por la sequía que por el programa mismo. El error fundamental de Carlos fue asumir que podía predecir las dinámicas de mercado mejor que la sabiduría colectiva de millones de hectáreas de productores que eligieron participar. Estaba diciendo esencialmente que todos los demás estaban equivocados y él tenía razón.
Ese nivel de confianza requiere poder absorber las consecuencias si te equivocas. Carlos no podía absorber esas consecuencias. Según economistas agrícolas que estudiaron programas similares, la participación fue mayor entre productores ya financieramente estresados. Esos necesitaban desesperadamente el ingreso garantizado para pagar créditos y sobrevivir. Los que rechazaron tendían a ser o muy fuertes financieramente y podían permitirse apostar, o muy tercos y convencidos de que sabían más. Carlos estaba en la segunda categoría. No era lo suficientemente rico para absorber un mal resultado, pero era lo suficientemente terco para rechazar el buen consejo de su esposa, su banquero y todos sus vecinos. El programa en sí fue controversial. Algunos economistas argumentaron que era un desperdicio masivo de dinero público. El gobierno gastó miles de millones en apoyos similares en 1983. Otros argumentaron que era una intervención necesaria para prevenir el colapso total de la economía agrícola. Pero independientemente de si fue buena política, para los productores individuales el cálculo era claro. Participar reducía riesgo y garantizaba ingreso. No participar aumentaba riesgo y ofrecía posibilidad de mayores recompensas. Carlos eligió mayor riesgo y tuvo una suerte catastrófica con el clima. Traigo esto al contexto moderno porque la lección fundamental de la historia de Carlos Mendoza sigue vigente hoy. Las políticas agrícolas federales aún ofrecen a los productores varios programas: seguros de cosecha, subsidios, programas de conservación, asistencia por desastres. Estos programas están diseñados para reducir riesgo y estabilizar ingresos. Algunos productores los rechazan por principio, ya sea porque desconfían de la intervención gubernamental en la agricultura o porque creen que pueden hacerlo mejor solos, y a veces pueden. Pero la agricultura es un negocio donde puedes hacer todo bien y aún así fallar por clima, precios, enfermedades u otros factores fuera de control. Los programas gubernamentales, con todos sus defectos, proporcionan una red de seguridad. Los productores que conozco que sobrevivieron múltiples crisis agrícolas, la crisis de los 80, la recesión de los 2000, guerras comerciales recientes y volatilidad de precios, tienen una cosa en común: usan todas las herramientas disponibles para reducir riesgo. Participan en seguros de cosecha, usan contratos forward y coberturas para fijar precios, diversifican sus operaciones, mantienen reservas financieras. No apuestan el rancho a ser más listos que el mercado. Carlos Mendoza apostó el rancho a ser más listo que el mercado y casi lo perdió. Investigué esta historia durante 2 semanas. Entrevisté directamente a Carlos Mendoza. Tiene 87 años ahora, jubilado hace tiempo, pero recuerda 1983 como si fuera ayer. Revisé documentos de la SRH sobre el programa y su implementación. Estudié datos climáticos de la sequía de 1983 y movimientos de precios de commodities de esa era. Hablé con economistas agrícolas que analizaron los impactos del programa y la conclusión es clara. Carlos tomó una decisión catastrófica basada en orgullo y exceso de confianza. Y tuvo una suerte extraordinaria de que el ciclo 1984 fuera lo suficientemente bueno para salvarlo. Si 1984 hubiera traído otra sequía, o si los precios no hubieran subido, habría perdido el rancho. Sin duda. Carlos me dijo algo en nuestra entrevista que creo que todo productor necesita oír. Dijo: pasé 50 años cultivando y tomé muchas buenas decisiones, pero rechazar el programa fue lo más estúpido que hice en mi vida. Estaba tan convencido de que era más listo que todos los demás, tan seguro de que veía algo que ellos no podían, y estaba equivocado, completamente equivocado. Tuve suerte con la cosecha del 84, pero no fue habilidad, fue suerte, y no puedes construir una operación agrícola sobre suerte. Los que sobreviven son los que manejan el riesgo, los que toman el dinero garantizado cuando se ofrece, los que no apuestan el futuro de su familia al orgullo. Aprendí esa lección de la manera más dura, y casi me costó todo. María Elena Mendoza, la esposa de Carlos, sigue viva y aún casada con él.
Cuando le pregunté sobre 1983, no quiso hablar mucho, pero dijo esto: fueron los peores meses de mi vida. Ver a Carlos tomar una decisión que sabía que estaba mal, no poder detenerlo. Ver cómo todo se derrumbaba exactamente como sabía que pasaría. Me fui porque no podía seguir viendo. Volví porque finalmente admitió que se había equivocado y porque el rancho sobrevivió, pero ese año cambió nuestro matrimonio. Hay una cicatriz ahí. Algunos errores no se pueden deshacer por completo. El Rancho Mendoza sigue operando hoy. Su hijo lo maneja ahora, cultivando 400 hectáreas con equipo moderno y participando en todos los programas gubernamentales para los que califica. Me dijo que su padre le hizo prometer dos cosas cuando tomó el control: nunca rechazar el seguro de cosecha y nunca asumir que eres más listo que el mercado. Papá me lo grabó, dijo: el orgullo es caro, usualmente demasiado caro para permitírselo. Si estás cultivando ahora o tomando decisiones sobre manejo de riesgo en programas gubernamentales, por favor aprende del error de Carlos Mendoza. No dejes que el orgullo, la ideología o la terquedad te convenzan de rechazar herramientas que reducen riesgo. No apuestes la supervivencia de tu rancho a teorías sobre lo que podría hacer el mercado. No asumas que puedes ver cosas que otros no ven. Los productores que sobreviven no son los que toman los mayores riesgos. Son los que manejan el riesgo más efectivamente. A veces, eso significa tomar el dinero garantizado, aunque se sienta como rendirse o aceptar interferencia del gobierno. Porque alimentar a tu familia y mantener tu tierra importa más que tener la razón. Si esta historia te resuena, si has visto a productores tomar errores similares o si los has cometido tú mismo, comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntanos sobre las decisiones que tomaste, los programas que rechazaste o aceptaste, las lecciones que aprendiste, y si crees que este mensaje importa, dale like y suscríbete. Este canal existe para documentar la historia agrícola y preservar las lecciones que pueden salvar ranchos y familias. Cada video toma semanas de investigación porque estas historias importan. Si estás de acuerdo, suscríbete y comparte esto con alguien que necesite oírlo. Carlos Mendoza tiene 87 años ahora. Aún vive en el rancho, en la misma casa donde se sentó en 1983, viendo morir sus cultivos mientras sus vecinos que tomaron el programa estaban cómodos y pagados. Cuando le pregunté si tenía algún pensamiento final sobre lo que pasó, estuvo callado mucho tiempo. Luego dijo: hay un versículo de la Biblia que pienso a veces. Proverbios 16:18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Fui orgulloso. Pensé que sabía más, y casi destruí todo lo que mi familia construyó durante 4 generaciones. Si hay algo que quiero que la gente saque de mi historia es esto: sé humilde, escucha consejos, maneja el riesgo, y cuando el gobierno te ofrezca $18,000 por no trabajar, por el amor de Dios, tómalo. Tiene razón, toma el dinero. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.